situación. O sea, hay una compañerita en la universidad, una señora ya, se congrega en algún lado, no sé si es creyente, pero entonces, hablando acerca del vestido, ella decía, no, eso no hay problema, porque allá en la iglesia no me ponen problema porque el vestido sea corto. Yo, bueno. ¿Usted qué piensa? No, yo no tengo nada que decir al respecto. Bueno, está bien. Y en mi mente solo recordaba a Josué, cuando Josué decía al pueblo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Por más que el pueblo vaya tras otros dioses, por más que el pueblo se levante en rebeldía contra Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por más que el mundo normalice algo, yo y mi casa servimos al Señor. Por más que en mi iglesia se normalice una conducta pecaminosa o una doctrina incorrecta, yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo último, en lo que quiero que pensemos, hace un tiempo estaba hablando con mi hermano y le decía, loco, hay una oportunidad para que ahorremos el dinero en dólares, porque pues aquí la plata no rinde y la economía está compleja, y si usted mete la plata debajo del colchón a la vuelta de un año, el IPC se le comió la plata, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces en este fondo lo invertimos allá, son las 500 empresas más exitosas de América, eso da un rendimiento del 14%, ahí no hay problema. Y él me dijo, no, sí, está muy bien, pero ¿a qué se dedican esas empresas? Estaba auspiciando a Netflix, que tiene una agenda completa progresista, o que apoya movimientos LGTBI, en general promueven valores anticristianos. Entonces vos estás dándole plata para que persigan o para que te persigan a vos, ¿sí? Porque persiguen o promueven valores anticristianos. Y yo decía, tiene razón. Eso, digamos, se quedó ahí, pero yo pensaba, ¿por qué todo el tiempo estamos en el lugar equivocado? Porque hay un grupo de creyentes que tiene miedo a predicar, a evangelizar, porque hay un grupo de creyentes que no conoce al Señor y que dice frente a cómo tiene que vestirse, y porque hay otro grupo de creyentes que está preocupado en hacer plata y cuidar su dinero, ¿sí? Y eso me hizo recordar otra cosa, la historia del patito feo. Era un cisne que fue criado con patos, ¿sí? Y él se comportaba como patos hasta que se dio cuenta o conoció otro grupo de cisnes y dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te comportas de esa manera? Esa no es tu forma natural de comportarte. Teniendo eso en mente, mis hermanos, la reflexión con la que quiero terminar esta larga introducción es que muchas veces, mis hermanos, nosotros nos conducimos en la vida como si fuésemos patos y no como si fuésemos cisnes. No quiero decir, y tú vales mucho y eres precioso, no, nada de eso. A veces nos comportamos, así como en el primer ejemplo, nos comportamos negando la verdad del Evangelio, cediendo ante la persecución, como en el segundo ejemplo, pecando por no conocer la Escritura, por hacer lo que cualquiera nos dice, o como en el tercer ejemplo, desconociendo la realidad de nuestra ciudadanía celestial y fijando nuestros ojos como viven todos en el mundo sin el conocimiento del Señor. Vamos a abrir las Escrituras, mis hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Creo que solamente vamos a revisar el versículo 1, pero vamos a hacer la lectura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a revisar otra versión, dice la Escritura, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Padre, delante de ti en esta noche queremos presentar este espacio, queremos que la Escritura sea expuesta, queremos rogar a ti dirección. Rogamos, Señor, nos permitas entender los 3 puntos que vamos a analizar en esta noche. Queremos, Padre, reconocer
la petición coherente que hace Pablo al argumentar la razón por la cual debemos presentarnos como sacrificios vivos. Te pedimos, Señor, te ruego, Padre, poder analizar el peligro silencioso que hay detrás de no reconocer estos aspectos importantes del texto. Te rogamos, Padre, un corazón dispuesto y humilde. Te rogamos, Señor, que el cansancio en esta noche, el sueño en esta noche, no sea un obstáculo para que nuestro corazón, nuestra alma sea edificada, Señor, al oír la palabra. Rogamos, como siempre, Padre, que esta palabra que es presentada a través de un hombre imperfecto, espiritualmente, físicamente, intelectualmente muy limitado, Padre, pueda aplicarse de manera perfecta a los corazones de los que escuchan. Rogamos que sea de igual bendición para mis hermanos, así como lo fue para mí en el estudio del texto, Dios. Presentamos estas cosas delante de ti, Padre, queriendo dar gloria solo a tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a revisar. La idea era revisar 3 puntos, no creo que revisemos los 3 puntos, vamos a tratar de revisar al menos el versículo 1 completo. Lo primero que vamos a ver, puedes pasar a la siguiente, vamos a ver una petición coherente. El título de la presentación es Transformados por su propósito. Vamos a ver, lo primero que vamos a encontrar es una petición coherente en el versículo. Vamos a ver una advertencia hacia un peligro silencioso, y esta petición que nos va a señalar un peligro silencioso va a tener que conducirnos a un actuar coherente. Son los 3 puntos. Sin embargo, vamos a desarrollar completamente el primer punto y vamos a dejar como reflexión el segundo punto del peligro silencioso. Puedes pasar a la siguiente. Vamos a revisar el texto. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Proverbios la vez pasada, todo tiene relación. En Proverbios la vez pasada analizábamos un mandato y dijimos que el mandato tenía que contener un qué. ¿Un qué? Que termina en ar, ir, correr, caminar, jugar, un verbo. En esta declaración vamos a buscar un verbo, que es lo que nos están mandando. ¿Quién se atreve a dar el verbo? Os ruego. Rogar es un verbo, pero no es la petición. Correcto, presentar es el verbo. ¿Y presentar qué? Vuestros cuerpos en sacrificio, y hay una forma de presentar ese sacrificio que es vivo, santo, agradable a Dios. Ya vemos en la otra versión que es la forma en la que a Él le agrada el sacrificio. Y vamos a ver ahora mismo, mis hermanos, la razón que hay detrás de esa petición o de esa solicitud. Ya vimos que la petición es ¿cuál? ¿Cuál es la petición? ¿Qué está pidiendo el apóstol? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Presenten sus cuerpos. Pero hay una razón de peso por la que debe hacerse eso. Pablo está rogando y dice, os ruego, ¿sí? Y eso a veces pareciera como si fuera cuando el Señor en la calle, el habitante de calle estira la mano y nos ruega que le demos dinero o que le demos comida, pero no es nada parecido a lo que está pasando aquí. Pablo aquí no está apelando a la caridad de los hermanos. Si ustedes son buenos, por favor obedezcan esto. Si ustedes quieren, escúchenme. No es nada similar a lo que Pablo está haciendo. Vamos a ver, bueno, esta está en otra versión, por lo tanto, pero en nuestro versículo, así que es el conector importante allí, que va antes de la petición, es el conector. Así que les ruego. Entonces vamos a mirar a qué apela Pablo, qué es lo coherente allí, qué es lo que hace sentido allí. Entonces Pablo dice, así que, y lanza la petición, es decir, teniendo en cuenta esto que yo he dicho, por favor, tengan atención, cuiden de esto. Pero ¿qué es lo que Pablo está hablando? Bueno, todo lo que ha presentado los 11 capítulos atrás, ¿sí? Pablo hace un despliegue teológico gigante por todo el libro de Romanos para terminar de decir, así que hermanos les ruego, o como dice la otra versión, por lo tanto.
Vamos, entonces, Pablo aquí no está pidiendo caridad. Pablo aquí lo que le está diciendo es, por el poder del evangelio que les fue presentado en el capítulo 1, por ese evangelio que es poder de Dios para salvación, bueno, presten atención a esto. Pablo lo que está diciendo, entre otras cosas, es que ustedes, los gentiles, que eran culpables de la muerte de Cristo, bueno, presten atención que esto tiene que ver con ustedes. Ustedes, los judíos, que luego los menciona, ustedes también están ahí. Y termina concluyendo en el capítulo 3 y le dice, la culpabilidad es universal. Y eso lo estuvimos viendo hace poco en Emaús, lo vimos. Entonces, como todos ustedes fueron culpables, bueno, en razón a eso escuchen. Pero no se queda allí, dice, hay otro punto importante que es, por ejemplo, en el capítulo 5, les recuerda, a pesar de que la muerte entró por Adán, a pesar de que el pecado entró por Adán, bueno, por la gracia y la verdad de este Cristo, ustedes escuchen, porque por su gracia ahora su perfección se ha extendido a todos. Entonces, presten atención, les ruego, pero les ruego ¿por qué? Por estas cosas que les estoy mencionando. La eterna vida perfecta de este Cristo, bueno, esto tiene que ver con ustedes. Él sigue diciendo y dice, bueno, les ruego ¿por qué? Porque ustedes están muertos al pecado, como dice en el capítulo 6, y están viviendo en Cristo. Por esta razón les ruego lo que les voy a decir, o les voy a hacer una petición que es coherente, ¿sí? Termina, en el capítulo 8 hay un punto supremamente importante, dice, les ruego por este amor, ¿sí? Nosotros cantamos, ¿quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Sí? Aflicción, tribulación, angustia o dolor, ¿sí? Él está diciendo, por este amor inquebrantable, por este amor del que nadie nos puede separar, bueno, presten atención, ¿sí? Por esta gloriosa esperanza, por esta esperanza gloriosa futura que tenemos en Cristo, escuchen, presten atención, ¿sí? Y termina diciendo, ahora, porque ustedes los gentiles han sido insertados en el olivo, ¿sí? Que es lo que está diciendo en el capítulo 11. Bueno, escuchen, así que por todo esto, porque este Cristo se entregó, porque ustedes eran culpables, porque la ira de Dios era sobre ustedes, porque este Señor ha hecho un solo pueblo para Él, bueno, les ruego, ¿sí? Entonces no es un asunto de caridad, no es un asunto de que, no, el hermanito es bueno, él atiende el ruego. No tiene nada que ver con eso. Gracias. Ahora, este ruego que Pablo está haciendo, ¿este ruego será solamente para los hermanos que estaban en Roma? ¿Qué pensamos? Es correcto, esto es un ruego que ha pasado siglo tras siglo y hoy el mensaje se presenta con la misma intensidad, con la misma vigencia y por las mismas razones que se le presentaba a los romanos a la iglesia hoy, a usted y a mí. Es decir, por todas esas cosas de las cuales usted también es partícipe, porque usted también tiene una culpabilidad, usted también hace parte de la iglesia, Cristo también sufrió por usted. Bueno, usted hoy también preste atención a esto que tiene que decirse. Ahí nosotros tenemos en la Escritura, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Hay otra versión que lo que dice es, te ruego por lo que Dios ha hecho en tu favor. ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios en tu favor? Bueno, ha acabado de presentar el Evangelio. ¿Sí? Por estas cosas que Dios ha hecho en tu favor, entonces vamos a ver ahora sí qué es lo que realmente está pidiendo Pablo. Dice la Escritura que presentéis. Y aquí tenemos un asunto. Esta palabra que se usa acá, mis hermanos, es la misma palabra que se usa en Isaías 9.
versículo 6, dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es la misma palabra o es la misma expresión que dice hijo nos es dado, ¿sí? Para que presentéis, para que entreguen, para que den. Y volvemos al título, es coherente. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está haciendo es llevándonos acá. Acaba de presentar el Evangelio y el término que se usa es el mismo que se usa en Isaías, porque hijo nos es dado, ¿sí? Y en últimas pareciera, o bueno, cuando yo lo leo, es como si estuviera diciendo, así como Cristo fue entregado, ¿sí? De la misma manera, como Dios nos ha dado a Cristo, de la misma manera en la que el Hijo fue crucificado, de la misma manera en la que este Cristo soportó el peso de la ira de Dios, de la misma forma en la que este Cristo tuvo que beber la copa de la ira de Dios, bueno, de esa misma forma entreguen, ¿sí? Y no solo como se entregó, ¿sí? De la misma forma en la que Cristo consumó completamente, de esa misma forma entreguen. Ahora, todo esto lo está diciendo porque hay una respuesta lógica, ¿sí? Dice, de la forma en la que Dios entregó al Hijo, de la forma en la que el Padre entregó al Hijo, de la forma en la que el Hijo se entregó hasta la muerte, de la forma en la que el Hijo glorificó hasta la muerte y su muerte de cruz, de la forma en la que el Hijo consumó la obra completa. Bueno, mis hermanos, de esta misma forma ustedes deberían hacer lo siguiente. Es decir, ha habido todo un despliegue de Dios. Él está hablando a creyentes, ¿sí? Ha habido todo un despliegue de Dios y luego dice, se supone que si tú gustaste de esta salvación que está siendo descrita, ¿sí? Ahora deberías responder de esta manera. Es la consecuencia lógica, es lo que se espera que hagan. Si tú has empezado a entender que Dios Padre ha dejado caer la mano de su ira contra Cristo en la cruz, bueno, lo mínimo que se espera es que entregues de la misma forma, ¿sí? Así como Dios ha dado, ahora es tu turno, ¿sí? Ahora entrega. Bueno, ¿y qué es eso que se tiene que entregar? Mis hermanos, Pablo es enfático, o el énfasis del texto es claro. Vamos a volver a Romanos. Este separador está. Dice la Escritura: por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, debe haber una respuesta, debe haber una manifestación práctica en la vida del creyente que testifique que este Dios o que este Cristo ha sido entregado en su favor, que este Cristo o que este Dios ha entregado su misericordia con el hombre, que este Dios ha otorgado favor para con el hombre. Debe haber una manifestación práctica de que ha sido redimido. En últimas, es lo que está pasando, ¿sí? No estamos hablando de una confesión teológica, o no es que Pablo esté dando una nueva teología o esté dando una nueva, para que me entiendan, una nueva forma de salvación. No les está diciendo, ustedes compórtense de esta manera para que tengan el favor de Dios. Les está diciendo, ustedes se van a comportar de esta manera porque ya recibieron el favor de Dios, ¿sí? No está dando nada nuevo. El Señor mismo en su ministerio dijo, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, ¿sí? Es lo que Pablo está diciendo. Si tú gustaste de esa salvación preciosa, bueno, ahora tienes que entregarte como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Estábamos hablando de que no era una confesión teológica. Estamos cansados en nuestras iglesias locales de conocer confesiones teológicas o intelectuales correctas. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace 15 días, con presentarse siempre con manos limpias. Hoy fue otra vez el muchacho que les ponía de ejemplo y llega y lo saluda: candidato, con las manos limpias. Y él responde: pero con los bolsillos llenos. Entonces, es la misma idea. No se trata de tener un conocimiento, no se trata de entender intelectualmente. Se trata de que, hombre, bueno, esta verdad que ha sido preciosa, esta verdad que ha costado la sangre de Cristo, esta verdad tiene que manifestarte en tu vida, porque si no, tenemos problemas. ¿Sí? Hay algo que no está funcionando correctamente. Y vamos a seguir con el texto. Presentéis, es el punto que, bueno, vimos. Así que es el conector, que es la razón, que es todo el antecedente en Romanos. Hermanos, os ruego, ya vimos que era un ruego no apelando a la benevolencia de los hermanos, sino apelando a la obra de Cristo y a la misericordia de Dios. Que presentéis, ya vimos las implicaciones de ese presentar. Ahora vamos a ver qué es lo que se debe presentar: vuestros cuerpos. Y aquí es donde lo que hablábamos en Proverbios va a tomar sentido. La palabra cuerpo allí realmente significa a lo que es corpóreo, a lo que es material. Es decir, esto es material, ¿sí? Tiene un cuerpo, tiene una forma, yo puedo tocarlo, ¿sí? Pero hay un componente que es incorpóreo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar, ¿sí? Ejemplo, mis pensamientos, ¿sí? Y mis hermanos, qué fácil es decir yo amo al Señor con el corazón, ¿sí? Pero qué difícil es manifestar ese amor con nuestros cuerpos. La vez pasada en Proverbios estábamos hablando de que todo lo que nosotros hacíamos nacía en el corazón y nuestro cuerpo solamente lo manifestaba. Y esto es importante porque la presentación, y es un punto que vamos a ver más adelante, requiere un ejercicio permanente y constante del creyente en presentarse su cuerpo. Me explico. Presentar el cuerpo, mis hermanos, implica que usted guarde sus ojos. Un ejemplo fácil. Presentar su cuerpo implica, mi hermano, que usted sale, o mis hermanas, que usted sale y ve algo incorrecto. Muchas veces lo asociamos a la inmoralidad sexual, pero no necesariamente tiene que ser inmoralidad sexual, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos satisfacer el puro chisme, ¿sí? Que eso es una conducta reprobada. Podemos satisfacer lujuria, y nuevamente no estamos hablando de sexo, estamos hablando de que yo me quedo contemplando, deseando algo que no necesito, que no tengo, que seguramente me va a hacer daño. Entonces me quedo pensando, ay, yo quiero la camioneta. Pasarme en la moto y yo volteo y digo, la moto, ¿sí? Y eso lentamente va haciendo un espacio en mi corazón que me va a llevar a que mi boca. ¿Cómo guardo mi boca? ¿Cómo presento mi boca? Bueno, hermano, presentar su cuerpo implica que usted deje de quejarse, que guarde lo que dice. Presentar su cuerpo implica que no esparza rumores. Presentar su cuerpo implica que a pesar de que la moto está pidiendo un cambio de llanta, mi hermano se lo toma con naturalidad, tranquilo, ¿sí? Presentar su cuerpo, mis hermanos, implica que con su boca, con la misma boca que alabamos al Señor, hermano, o sea, vamos a decir que no diga vulgaridades. Aquí enseguida el puesto mío de un señor que dice una palabra, tres vulgaridades, una palabra, tres vulgaridades. Se sienta en la silla y dice, vulgaridad, una palabra, buenos días, ¿cómo está? Vulgaridad, vulgaridad. ¿Sí me hago entender? Y puede que ese no sea su caso, mis hermanos, ¿sí? Pero usted no necesita ser vulgar para ser necio.
y expresar la necesidad de su corazón con la boca. Eso no es presentar su cuerpo como sacrificio vivo. Y el otro punto en el que quiero que pensemos, mis hermanos, es, vimos solo aspectos que están en nuestra cabeza, porque si lo hacemos con todo el cuerpo, íbamos a tener que quedarnos aquí hasta las 12 de la noche. Pero vimos que nuestros ojos hacen parte del cuerpo, nuestra boca hace parte del cuerpo, pero nuestros oídos también hacen parte del cuerpo. ¿Qué implica eso, mis hermanos? La primera implicación, hablando de la boca y de los rumores, es: yo no presto mis oídos, ¿sí? No presto mis oídos para conversaciones de doble sentido, por ejemplo. Pero hay otra cosa más sutil, que no sé si podamos verlo. Mis hermanos, esta semana iba con mi tío en el carro y escuchamos un anuncio y decía: controlar no es amar. O sea, ¿cómo que controlar no es amar? Si el Señor dice: al que ama disciplina, ¿sí? Si el Señor da instrucción directa para pastorear el corazón de su hijo y corregirle. Y en lo que quiero que pensemos, mis hermanos, que es un poquito la reflexión final y que va a terminar enlazándose con Proverbios, es que nosotros no nos damos cuenta, pero todo el tiempo, mis hermanos, estamos siendo atacados y estamos prestando nuestros oídos a la narrativa del mundo, ¿sí? Entonces, sabemos más de la novela que de la escritura. Y eso es normal, todo el mundo sabe más de la novela que de la escritura, eso está fácil, ¿sí? Pero nos preocupamos más por aprender cómo dice el mundo que debo manejar mis finanzas, a abrir la escritura y decir: bueno, Señor, ¿cómo debo manejar mis finanzas? ¿Sí? Nos preocupamos más por ver qué dice el psicólogo frente a cómo crío mis hijos, que venir a abrir la escritura y decir: bueno, tú lo creaste, ¿cómo voy a hacer con este muchacho? ¿Sí? Nos preocupamos, mis hermanos, por entender al mundo y no entender al Señor. Por eso tenemos grupos jóvenes de creyentes que tienen miedo de predicar el evangelio cuando su tarea es ser la imagen de Dios al mundo, ¿sí? Por eso tenemos grupos de creyentes que no se fijan en cómo se viste, que hace parte del cuerpo. Bueno, la forma en la que tú hablas, la forma en la que tú te relacionas con los demás, la forma en la que tú te viste, eso debe dar testimonio, debe manifestar la verdad de Cristo en tu vida. Por eso, mis hermanos, tenemos creyentes, tenemos un grupo de creyentes en la iglesia que se preocupa más de hacer dinero acá que de presentar la verdad del evangelio, ¿sí? Porque andamos viviendo de la misma forma como el patito feo vivía con los patos, haciendo las cosas de los patos. Vivimos en el mundo con los inconversos, como si ignoráramos completamente la verdad del evangelio, como si no supiéramos que hay una ciudadanía celestial, como si nuestro Señor estuviese muerto, como si no fuéramos un sacrificio vivo, como si no nos hubiese salvado un Señor que es digno de recibir nuestra adoración, como si no nos hubiese pagado un Señor que es digno de recibir, no sé cómo expresar la idea, pero que no es digno de que yo voltee la cara cuando está pasando algo que yo no debo ver, ¿sí? Que no es digno de que yo me pelee con mi jefe, o me pelee, no necesariamente me pelee, pero que presente a Cristo con mi jefe, ¿sí? Entonces, no necesariamente es un asunto intelectual, ¿sí? No lo necesita, bueno, sí lo necesita, pero no es lo importante. Lo importante es que aquí, bueno, vamos a seguir con el texto. Vuestro culto racional, y cuando hablamos del culto racional, bueno, vamos a ver los 3 elementos, ya quedan 8 minutos, vamos a ver los 3 elementos que son dados en el verso de este sacrificio que es vivo, que lo que implica claramente es, bueno, y la palabra sacrificio usada allí es la misma palabra usada en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero ¿cuáles son las características de este sacrificio? Primero, que es vivo. ¿Por qué? Un inconverso no puede presentar sacrificio a Dios. ¿Por qué? Está muerto, no puede hacerlo. Nosotros sí lo podemos hacer, estamos vivos. Y esto, mis hermanos, es un asunto impresionante, esto es maravilloso. ¿Cómo puede ser que el Dios que están describiendo en el capítulo 1, que dice: la ira de Dios se revela contra aquellos que detienen con injusticia la verdad de Dios?
¿Cómo puede ser que ese Dios ahora nos dé la oportunidad a nosotros de darle gloria, de satisfacerle? Ese Dios con el que teníamos nosotros enemistad, ahora en Cristo hemos sido reconciliados, tenemos paz, tenemos acceso. No solamente se ha acabado la enemistad, sino que hemos venido a ser parte de su familia. Este Dios dice que es vuestro culto racional. La versión, una traducción viviente, dice la clase de sacrificio que a Él le agrada, ¿sí? ¿Por qué yo debo entregar mi cuerpo? ¿Por qué debo cuidar lo que veo? ¿Por qué debo cuidar lo que escucho? ¿Por qué debo cuidar lo que digo? Mis hermanos, porque cada que se presenta esa situación es una posibilidad de darle placer a Dios, entiéndalo, en el sentido de que tengo la posibilidad de dar gloria a ese Dios que me rescató, y lo hago no para que me salve, porque ya he sido salvado, lo hago porque me ha salvado, y la oportunidad que yo tenga para darle gloria a este Dios no la voy a dejar pasar en agradecimiento, porque en gratitud este Dios me salvó de una eternidad separado de Él y en tormento. No solo eso, sino que me ha hecho parte de su familia. No solo eso, sino que me ha dado una ciudadanía celestial. No solo eso, sino que ahora me permite agradarle, ¿sí? Es un poco lo que se está diciendo acá. Otro de los elementos, mis hermanos, que es presentado es santo. Y lo santo claramente tiene que ver con la pureza o con la moral. Y tiene que ver con que la manera en la que vivimos debe reflejar la santidad de Dios. Qué cosa tan difícil. Porque es muy fácil cuando este es el espacio. Pero cuando yo salgo al andén y contesto una llamada y estoy peleando con alguien y todo el mundo pasa y me mira como miraban los cisnes al patito feo, ¿y este por qué se comporta así? Si es que los cisnes no hacemos eso. De la misma forma vemos el creyente que está hablando de forma soez, de forma agresiva con su esposa, con el compañero de trabajo, con el jefe, con el subordinado, con el que sea. ¿Qué pasa? Esto no lo hacemos los creyentes. Esto no lo hace alguien que se ha enfrentado de frente con este Dios santo, todopoderoso, que le ha rescatado en los méritos de Cristo, ¿sí? Qué difícil es cuando estamos trabajando. Una vez estaba ayudante de mi papá, estábamos haciendo construcción, llevábamos una pared como de 3 metros, algo así. Yo le decía, funda porque eso está muy blandito y eso ventea y se cae. Nada. Entonces iba así subiendo con una telera acá, escalera. Yo siento que me voy hacia atrás y le pongo la mano a la pared. Tiro la pared al piso, toda completa. Mi papá no dice nada, tira las cosas, sale y se va. ¿Sí? Sale y se va. Recoja eso y se fue. Pero si él hace una escena, ¿qué dicen los demás? Este es el creyente. Eso refleja la santidad de Dios. En la calle todo el tiempo, todo el mundo, incluso Dios espera que nosotros reflejemos su santidad. Por eso tenemos la tarea de ser su imagen. Por eso nuestro ejercicio mental, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros sentimientos debe estar todo el tiempo dirigido a reflejar su santidad. Por eso yo tengo que cuidar lo que pienso, porque cuando a mí me presionan, lo que va a salir es lo que tengo en mi corazón, no lo que estoy mintiendo los domingos en la cena o en el culto, ¿sí? Es lo que hay en mi corazón. ¿Y qué hay en mi corazón? Hay escritura, ¿sí? El carácter del Señor ha sido moldeado en mi vida. Y agradable a Dios. Bueno, este punto ya lo vimos. Vamos a hacer la última reflexión antes de terminar. Y es que sabemos que, ya lo hemos dicho, es un ejercicio consciente, es un ejercicio racional, es un ejercicio intencional. Primero, preservar mi corazón, y segundo, dar gloria a Dios incluso con lo que pienso. Bueno, hay otro tema que es un poquito más, dirán, ay, pero ya le metió demasiado. Incluso en nuestros sueños muchas veces tomamos decisiones, permitimos que ocurran cosas que no agradan a Dios. Y es lo siguiente, mire hermano, todo el día usted debe estar en una lucha, como lo habíamos dicho antes, entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y cuando el Espíritu es el que moldea mi carácter, yo cada vez me hago más parecido a Cristo.
Pero cuando eso no está pasando, que es el segundo punto que solo lo vamos a enunciar y es un peligro silencioso, cuando ese trabajo no se está haciendo en mi mente, no se está haciendo en mi corazón, mis sentimientos andan por ahí sueltos a su voluntad, a la voluntad de un corazón engañoso y perverso, bueno, tengo un problema. Y es que lo que está modelando mi vida es el mundo. No puede el mundo modelar el carácter de Cristo. No puede un creyente modelado por el mundo y apegado a las costumbres del mundo reflejar la santidad de su Señor. Vamos a orar. Padre, delante de ti en esta noche rogamos nos permitas, Padre, una reflexión profunda en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro ser como sacrificio vivo. Rogamos nos permitas interiorizar, no solamente escuchar, Padre, la realidad que hay detrás de la posibilidad de agradarte, Señor, el beneficio eterno que hay en acumular o poner la mira en las cosas de arriba, como dice la Escritura, Padre. El beneficio eterno que hay detrás de la predicación del Evangelio, el beneficio eterno que hay detrás de la obediencia y la sujeción perfecta a este Cristo precioso que es Señor sobre todas las cosas, incluso sobre nuestra vida, Padre. Pedimos perdón, Señor, porque con nuestra boca profesamos sumisión y señorío de Cristo, pero con nuestra vida y en nuestro corazón desechamos cada vez con más frecuencia y con menos dolor la verdad del señorío de Cristo. Cada vez nos levantamos contra ti creyendo que nuestros caminos son mejores que tus caminos, creyendo que nuestras ideas son superiores a tus ideas, creyendo que nosotros somos o tenemos más autoridad que tú, que eres Dios creador, potente y soberano, Padre. Rogamos nos permitas meditar sobre la preciosa oportunidad que nos das de ir a nuestra cama, sabiendo que hemos podido dar gloria al Rey de Reyes, Padre, sabiendo que hemos podido dar gloria a nuestro Dios Salvador por medio de Cristo, sabiendo que este Dios que nos creó con una intención relacional y que tuvo que enviar su Hijo al mundo, estar Él en Cristo reconciliando al mundo, Padre, tener la oportunidad de dar gloria y alabanza a ti, Padre. Damos gracias por semejante privilegio enorme, Señor, y pedimos perdón porque nos comportamos como si tú nos debieras, Señor, y como si hacer cosas para tu gloria fuera hacerte un favor, Padre. Así que te rogamos nos permitas meditar en estas cosas, que tu palabra haga, Padre, mella en el corazón duro si lo hay, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos moldee, nos instruya, nos redarguya, Señor, si hay orgullo o altivez, si nuestro ser pelea por dominar nuestro corazón contra Cristo, pedimos perdón, Padre, porque este Cristo, Señor sobre todas las cosas, merece ser Señor de nuestro corazón, porque Él nos ha comprado y nos ha rescatado. Entonces damos gloria a tu nombre, Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.